El extremo norte de Chile ha contemplado durante milenios una lucha titánica y singular. La vida, refugiándose en las alturas, resiste el avance del desierto. La cordillera aquí es un poco menos fría que en los Andes australes, pero sobre todo más plana, permitiendo la llegada breve de masas de aire húmedo originadas en los veranos atlánticos. Cerros y volcanes renuevan entonces su carga de nieve. Las llanuras y valles altiplánicos reverdecen. Hombres y animales reciben otro año de vida, otro año para resistir los vientos secos e implacables provenientes del desierto. En el valle de Utah, gigantescos geoglifos guardan imperturbables el umbral del altiplano. Su origen parece perdido en la memoria del hombre, pero sus descendientes son aún protagonistas en la contienda épica de la vida. Recorreremos las planicies andinas en busca de su flora y de su fauna, en busca del hombre aymara que ha establecido en Isluga el corazón del altiplano, las alturas vivas de los Andes. A 150 kilómetros de Arica y a 3.200 metros sobre el mar se encuentra Putre. Un poco más arriba comienza el Parque Nacional Lauca. Las Cuevas, territorio de vizcachas y vicuñas, y Parinacota, pequeño poblado aymara, marcan el comienzo de nuestra ruta altiplánica. A los 3.000 metros sobre el nivel del mar, dejamos atrás el desierto. Grandes cactus marcan su frontera. Las lluvias estivales de la Puna, aunque escasas, llegan hasta aquí y permiten que brote el tolar, la primera vegetación del altiplano. Gracias a ella, renace la vida animal. Más arriba, a partir de los 4.000 metros, se abren los horizontes de la Puna. La paja brava y el coirón, pastos duros y poco alimenticios, reflejan el clima seco y frío de las alturas. El páramo reseco y duro se interrumpe donde aflora y corre mansa el agua que viene de lejanas cumbres. Surge entonces un regalo verde para la tierra. Es el bofedal. Estos compactos cojines vegetales, formados por plantas pequeñas y agudas, constituyen la base alimenticia del altiplano. Todos los animales dependen directa o indirectamente del crecimiento del bofedal para subsistir. Pero a veces, la sequía prolongada reduce al bofedal, limitando el desarrollo de la vida. Numerosas aves y mamíferos habitan el bofedal. La guayata vuela con agilidad a pesar de ser grande y robusta. Es el mayor de los gansos silvestres sudamericanos. La guayata acostumbra a formar pareja de por vida. Ambos sexos tienen el mismo colorido, pero el macho es más corpulento. Un ibis sagrado del antiguo Egipto
No, es el extraño cuervo de pantano, que llega de visita todos los años proveniente de las regiones vecinas de Perú y Bolivia en busca de condiciones alimenticias más favorables. La semejanza del cuervo de pantano con el ibis no es casual. Pertenecen a la misma familia de aves. El inquieto y ágil pato jergón chico es el ave acuática más numerosa en los cursos de agua que surcan el bofedal. Es notable la amplia distribución geográfica de este pequeño pato. Vive en las zonas más diversas desde Arica a Magallanes. Tras la noche glacial del altiplano, las vizcachas buscan la tibieza del primer sol de la mañana. Estas figuras inmóviles e inmutables sugieren una ceremonia colectiva de meditación. Pero la actividad diaria debe comenzar, y una muy importante es mantener limpio y esponjoso el pelaje, excelente aislante del frío. Permanece en las rocas la mayor parte del día, pero temprano en la mañana y al final de la tarde come en el bofedal. Ver durante el día este tímido animalito es un espectáculo único en Chile. En el resto del país, la presión depredadora lo ha empujado a desarrollar hábitos nocturnos. La vizcacha andina, tras una gestación de 4 meses, tiene una sola cría, para quien la madre muestra una tierna y esmerada solicitud. Este gracioso y sin par acróbata de las rocas no posee otra defensa ante sus enemigos naturales que la detección temprana del peligro. El oído y la vista se encuentran altamente desarrollados. Al parecer duermen. Pero un silbido de los vigías y alerta general. Un rapaz como el aguilucho alarma especialmente a los pequeños roedores, sus presas favoritas. Es el caso del lauchón orejudo. Curioso e inquieto, tiene hábitos similares a la vizcacha. Los visitantes del bofedal aprovechan los últimos rayos de sol. Pronto llegará el frío implacable y el retorno a las galerías subterráneas. ...20 grados bajo cero durante la noche. Vientos gélidos y disecantes. La mitad del oxígeno normal. La puna
impone condiciones extremas a sus habitantes. Es necesario recuperar las calorías perdidas. Y la dormilona, la churreta, la diuca y el pato juarjual madrugan en busca de alimento. El viento amaina cuando el sol calienta. Es la hora en que baja al bofedal su visitante más connotado, la vicuña, animal símbolo del Parque Nacional Lauca. Viene desde apartadas colinas que le sirven de refugio nocturno en busca del agua y los pastos del bofedal. Este elegante y fino mamífero altiplánico pertenece junto al guanaco, la llama y la alpaca al grupo de los camélidos sudamericanos. La vicuña es el menor, con cerca de 80 centímetros de altura en la cruz y un peso aproximado de 50 kilos. Su pelaje es el más fino y denso del grupo. En la actualidad habita en las regiones sobre 4.000 metros de Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Su conducta social y territorial es muy característica. El grupo familiar es la organización más típica. Consiste en un macho que tiene 4 o 5 hembras, algunas crías y un territorio propio que defiende celosamente. El tamaño de los territorios familiares puede oscilar entre 7 y 30 hectáreas, dependiendo su extensión del número de animales y la calidad de los recursos que posea. Como las zonas del bofedal son reducidas y la competencia por ellas es muy fuerte, los grupos se ven obligados a mantener controlado el número de sus componentes. Un aumento implicaría conquistar nuevos territorios. Once meses dura la gestación de la vicuña. Durante ese tiempo, la hembra cuidará y amamantará a la única cría del parto anterior. Antes de los nuevos nacimientos, el macho decidirá la suerte de los jóvenes, guardará a las hembras si el territorio lo permite y expulsará a los machos, quienes en grupos ambulantes deberán asegurar su subsistencia hasta el tiempo de la madurez. Muchos grupos no tienen bofedales en sus territorios. Deben conformarse con buscar alimento en las praderas de pastos duros, incomibles para la mayoría de los otros herbívoros. Su dentadura es de crecimiento permanente para compensar el desgaste y sus patas tienen cojinetes plantares para evitar que las pezuñas rompan el suelo dañando la débil vegetación. El agua es abundante solo en los bofedales y al final del día todos los grupos deben buscarla allí. Pero el bofedal tiene dueño, un dueño preocupado que marca con fecas el límite de su territorio. Los invasores son una numerosa tropilla de machos jóvenes. Deambulan por extensas regiones mientras crecen en fuerza y habilidad. Serán expulsados una y otra vez.
Pero un día inexorable, la naturaleza dirá su veredicto. Un macho viejo será desplazado y terminará sus días solitario. Las hembras y el territorio tendrán un nuevo jefe, hábil y fuerte, que garantice la mejor supervivencia de la especie. Un millón de vicuñas hubo en el altiplano gracias a la inteligencia del indígena. Varios siglos de caza irracional casi la extinguieron. Hoy están de nuevo protegidas. Parinacota, laguna de los flamencos o parinas, en lengua aymara. Pero casi no quedan parinas y casi no quedan aymaras. Roto el equilibrio milenario, emigraron tal vez tras los espejismos ciudadanos o buscaron lugares más escondidos. Los encontraremos más adelante en nuestro viaje a Isluga, en el corazón del altiplano. Recorreremos Cotacotani y el lago Chungará. Luego abandonaremos el Parque Nacional siguiendo el curso del río Lauca. Tras 150 kilómetros de huellas inciertas y en la mitad de nuestro viaje a Isluga, están los flamencos y el salar de Surire. Cotacotani. Muchas lagunas en aymara. Hace milenios, depósitos de lava bloquearon el valle. Los payachatas esparcieron su enojo por la tierra. Más tarde, tal vez, arrepentidos de su ira, acumularon nieve y hielo en sus cumbres y llenaron de agua y vida las lagunas. Aquí nace el río Lauca. El fuerte drenaje del suelo, los largos períodos de sequía y la alta evaporación terminan por secar muchas lagunas pequeñas. Quedan entonces al descubierto las conchas de caracoles que se han ido acumulando año tras año. En la zona de Cotacotani encontramos abundantes vestigios de la actividad volcánica que moldeó el paisaje. Las masas de rocas junto al camino corresponden a flujos de lava solidificados hace miles de años. Arduamente la vegetación colonizó la escoria. La centenaria yareta, hojas pequeñas y resinosas, copos duros y compactos que conocen la utilidad de la forma esférica cuando sopla el implacable viento del oeste. Pequeños cactus encienden el paisaje pionero. Aquí la kiula o pisaca siempre aparece sorpresivamente. Cuando está quieta, su plumaje mimético hace imposible detectarla. Esta gran perdiz de la puna es 3 veces mayor que sus primas de la zona central y pesa cerca de 1 kilo. Por el antifaz
El pato puna resulta inconfundible entre las numerosas especies que pueblan las lagunas. Se le llama pato puna por ser una especie exclusiva del altiplano en Chile, Perú y Bolivia. Desde que nacen, los patitos son autosuficientes para alimentarse. Los padres se encargan sobre todo de la protección en caso de peligro. El blanquillo, pequeño y ágil zambullidor, jamás abandona el agua durante su vida. Su extrema adaptación al medio le impide ya caminar en tierra. La vida silvestre es el recurso más atractivo que ostenta el Parque Nacional Lauca. Algunas especies son exclusivas de esta región de los Andes. El caso más notable es la tagua gigante, llamada ajoya por los indígenas, la mayor especie en el mundo de esta familia de aves acuáticas. La tagua gigante habita únicamente en los lagos de mayor altura de la Tierra, como Cotacotani y Chungará, ubicados sobre los 4.500 metros. Nada y bucea en forma incansable, buscando las plantas que crecen bajo el agua. Esta vegetación es su alimento, pero además es el material para construir los nidos en la ribera. Esta plataforma o islote flotante les servirá tanto para nidificar como para descansar fuera del agua y dormir por las noches. Su propiedad y la defensa del territorio circundante es motivo de conflicto permanente entre las parejas de vecinos. Durante el invierno se producen grandes alteraciones al cambiar el nivel de las aguas o congelarse las lagunas. El alimento escasea, las plataformas se destruyen. Es necesario buscar nuevos lugares para reconstruirlas y conseguir alimento. Los conflictos territoriales son ahora más frecuentes y las condiciones para pelear muy distintas.
Un nuevo día se inicia en el altiplano. Estamos en el lago Chungará, el mayor ecosistema acuático dentro del parque. Tiene una superficie aproximada de 21 kilómetros cuadrados y está a 4.530 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Lauca posee la mayor avifauna dentro de los parques nacionales de Chile. Se han registrado más de 150 especies de las aproximadamente 400 que existen en el país. Sin embargo, Chungará está amenazado en su estabilidad futura como santuario natural. La instalación de bombas para extraer sus aguas con fines de regadío ha tenido como efecto la disminución de la superficie del lago con la consiguiente pérdida de ambientes húmedos. Termina nuestro recorrido por el Parque Nacional Lauca. Dejamos atrás Chungará. Nuestro rumbo enfila ahora hacia el sur, cruzando el río Lauca en dirección a Isluga, un trayecto aproximado de 300 kilómetros, siempre en altitudes superiores a 4.000 metros. Encontramos por primera vez grandes rebaños de camélidos domésticos, señal inequívoca de que nos acercamos a poblados indígenas. Diciembre. Está culminando el período más árido en el altiplano. La falta de lluvia es notoria en los pastos y suelos resecos, haciendo crítica la subsistencia del ganado y, por tanto, del hombre mismo. Se acerca el verano y los cielos siempre limpios de la Puna comienzan a cargarse de amenazadoras nubes. Pronto vendrá el agua milagrosa y aplacará la sed de la tierra. Guayatire, 6.000 metros de fuego y hielo. Gran Cerro Malcu. Puede quitar y puede dar respeto y amor. Las nieves alimentan el agua alimenta el bofedal al ganado y el ganado al hombre. Una vez más, un pueblo con escasos habitantes. ¿Dónde están los aymaras? Avanzando hacia el sur, surge nuevamente el Lauca. Poco antes de llegar a Surire, se desvía hacia el este y se interna en Bolivia para dar vida a otras tierras antes de morir en el salar de Coipasa. A medida que nos alejamos del influjo benefactor del río, el paisaje retoma el signo árido que predomina en el altiplano.
camino a Isluga, nos detendremos en el gran salar de Surire. La inmensa superficie salina resplandece a la distancia como un gran lago. Surire, lugar de Suris o ñandúes. Hace miles de años, Surire era un gran lago sin desagüe. Los aportes de agua que recibía provenientes de las montañas vecinas contenían muchas sales. La intensidad de los rayos solares y la sequedad del aire terminaron por evaporar el agua, dejando las sales depositadas en el fondo. Son 17 kilómetros de largo por unos 8 de ancho. Desde las montañas donde se derriten las nieves, se filtran las aguas hasta las profundidades de la tierra. El magma, con su fuego interior, las calienta y devuelve como aguas termales de aroma sulfuroso. Aunque parezca increíble, algunos organismos vivos, específicamente algas de tipo cianofíceas, son capaces de sobrevivir en estas aguas casi hirvientes y cargadas de sales. Instalamos el campamento cerca del salar. Con la oscuridad nos acercaremos al lugar donde reposan los flamencos. Allí, ocultos, esperaremos el amanecer. Imperturbables reciben la luz de un nuevo día, quizá en qué millonésimo cumpleaños. En Surire se encuentran los 3 tipos de flamencos que viven en Chile, nada menos que la mitad de las especies que hay en el mundo. La más escasa e interesante es la parina chica, el más pequeño de los flamencos, con 90 centímetros de altura. Es exclusivo de un reducido sector de la puna. La parina grande es la más numerosa y de mayor tamaño, con 120 centímetros. El tinte vinoso del cuello y el negro de las alas permiten diferenciarla bien de la tercera especie, de tamaño algo menor, el flamenco chileno o común. Recibe este nombre por ser el único de los 3 que habita en gran parte del territorio nacional, incluyendo la región de Magallanes. La alimentación de los flamencos requiere el desarrollo de estructuras especiales en el pico, invertido respecto del común de las aves. La mandíbula superior se mueve, mientras la inferior es casi rígida y queda hacia arriba cuando el flamenco cuelga la cabeza para alimentarse. El pico está dotado además de una especie de filtro que le permite separar del agua salobre y el fango a los pequeños organismos como algas, crustáceos y moluscos que no exceden del medio centímetro. El caití acompaña siempre a los flamencos en el salar. Filtra su alimento del fango con un procedimiento inconfundible entre las aves chilenas.
Contra lo que pudiera pensarse, entre las especies de flamencos que viven en Surire, no existe competencia por el alimento. La solución que la naturaleza diseñó para evitarlo es perfecta. Las tres especies tienen distinto tamaño en su aparato filtrador y por lo tanto extraen organismos diferentes. Durante milenios, los indígenas utilizaron los huevos de las parinas como recurso alimenticio, pero solo la primera postura, jamás tocaban la segunda para asegurar la reproducción. Sabia acumulación de experiencia para lograr el equilibrio con la naturaleza que necesitan y aman, que es parte del mundo aymara. El Salar de Surire es uno de los sitios más importantes para la reproducción de los flamencos chilenos. Otros lugares han sido abandonados por estas hermosas aves a causa de la persecución humana. 100 kilómetros al sur del Salar de Surire comienzan las tierras de los indígenas islugas. Los poblados aymaras de Aravilla, Inquelga e Isluga cierran esta expedición altiplánica. La queñua, el árbol prodigioso de la puna, crece hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es la única especie arbórea del altiplano. Su tronco retorcido, envuelto en una densa corteza, demuestra las durísimas condiciones climáticas que debe soportar. La queñua es el árbol que crece a mayor altura en el mundo. La travesía por apartados caminos entre queñuales sin memoria termina aquí. Es el umbral de Isluga. Cursos de agua provenientes de quién sabe qué rincones de las montañas altiplánicas serpentean entre angostos y anchos valles. Bofedales, rebaños, poblados y pastores. Es la tierra de los aymaras. Es la tierra donde los isluga hacen vivir al altiplano. Ha sido un largo camino, pero aquí están, desde incontables generaciones, continuadores de extensísimas tradiciones, dueños del espacio y del tiempo. Hace alrededor de 7.000 años en la Pampa Junín, Ayacucho, por alguna razón desconocida, fue interrumpida la gestación de una llama. La arqueología moderna pudo registrar la huella de un proceso artificial iniciado tal vez a partir del Paleollama, camélido extinguido hace 9.000 años. Al hombre altiplánico pertenece este maravilloso logro genético. Llamas y alpacas, llamos y alpacos, según los aymaras. Seleccionados artificialmente, dependen absolutamente del hombre para sobrevivir. El pastor debe intervenir en la búsqueda de lugares apropiados de alimentación y recogerlos en sitios protegidos durante la noche.
camélidos domésticos y hombre altiplánico, asociación perfecta y milenaria. Si llegara a romperse, ambos desaparecerían de esta tierra inhóspita cuya mayor riqueza es el equilibrio y la armonía de sus habitantes. Ramos, Miticayo, Civillo, Capajalli, Murfajalli, Estrella, Aburre, Tarina, Año, Jamusa, Andaza, Llamita. Ahí se termina el dibujo. Las manos danzan gestos ancestrales, entretejen el aire, la lana y el mito. Así nacen los tejidos. La lana, siguiendo tradicionales diseños, viste, decora, registra significados rituales e incluso, al parecer, una forma de escritura. El tejido se constituye en la utilización primordial de los llamos y alpacos como recurso productivo. Seguramente por ello, las culturas andinas llegaron a un alto grado de elaboración en la industria textil e imprimieron en ella su cultura. Qué maravillosa relación con el universo natural ha permitido al pueblo aymara prosperar en esta tierra, donde cada paso late en las sienes, donde el viento sediento extrae el aire de los pulmones, donde cada tarde, con rapidez de agonía, el calor huye de las piedras, de los muros, de la vida. Tal vez porque no hay flores en el altiplano, los aymaras las fabrican rojas y verdes, violetas, azules y carmesíes. Recogen la luz del arco iris y con ella adornan su más preciado tesoro. Una vez al año, todos los miembros de una familia se reúnen para un antiguo ritual: el floreo de llamo. Cada uno de los integrantes identifica su ganado. 40 combinaciones lanares reconocen en sus llamos. Los primeros elegidos son sus predilectos.
En el universo religioso de los aymaras tienen gran importancia los huihuires. Son espíritus tutelares que habitan cerros, valles y bofedales. De los cuturis, vinculados a la tierra y el agua, depende la multiplicación del ganado. También invocan a los grandes cerros malcus, espíritus poderosos, buenos y terribles. Chayan la tierra y chayan los llanos. Esparcen hojas de coca, chicha de maíz y aguardiente en ofrenda y plegaria de fertilidad y abundancia. Estos adornos expresan la concepción del mundo para los aymaras. Rojo y verde, oposición, el cielo y la tierra, arriba y abajo, las fuerzas salvajes y las fuerzas del hombre. También recogen en exquisitas degradaciones su percepción de la luz. Al fin de la jornada, todos los llamos y alpacos de la familia estarán identificados por los diseños y colores escogidos. Y también habrán sido encomendados por todo el año a los grandes huihuires, los dioses proveedores del agua, de la vida y de la abundancia. Isluga, la ciudad que duerme y espera, la ciudad sagrada de los aymaras. La habitan solo los pájaros, sutiles guardianes, pero cada familia, de cada pequeño o gran poblado de los indígenas de Isluga, posee aquí una casa. A esta ciudad, la más bella y cuidada de todas, llegan los aymaras desde todos los rincones para los ritos anuales. Isluga simboliza y recoge en sí la sacralidad del mundo andino. En Inquelga dicen que su sicura es el mejor baile del altiplano. Es su alegría de vivir aquí en su tierra prometida. Las plumas rojas son de orgullo por el sicura, como el aliento de un clavel que florece y se va. La faja roja, su uniforme.
el bombo, el cuero de los llamitos. El manto blanco, felicidad por la nieve de las montañas. La naturaleza es un flujo salvaje de energías. El hombre debe intervenir para ordenarlo, para cerrar el flujo en armonía. El altiplano, solo el aire enrarecido, la sequedad, el frío y el silencio esperan a quien habite esta región abrupta e indomable. Sin embargo, un extraordinario exponente de la especie humana la escogió como su tierra y la hizo producir. Construyó casas y poblados, erigió corrales y multiplicó sus rebaños. Vistió el páramo de música y de vida. Es un hombre admirable. Es el hombre Aymara.